por favor. Hablábamos del término n-k. Como les decía, este es un ejemplo de dónde aparece el n-k, pero el n-k es una expresión muy común en varias pruebas del modelo de regresión. Y bueno, pues al final en varios estadísticos que son los insumos para construir una prueba. Y entonces, regresando a la diapositiva que está abajo, que hablaba del n-k, dice, disminuyen los grados de libertad. Los grados de libertad están asociados con el número de observaciones. Y los grados de libertad, digo, esto se ve un poquito más cuando uno revisa las variables aleatorias, que al final las pruebas de diagnóstico, las pruebas de significancia, etcétera, son pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis resulta que las principales que utilizamos son pruebas que tienen que ver con una distribución normal, pruebas que tienen que ver con una distribución T, con una F y con una G. Y de aquí sale una tarea muy sencilla, que es cómo se construye una distribución T a partir de una normal. Cómo se construye una distribución G cuadrada a partir de una T y de una normal. Y cómo se construye una F, una distribución F, a partir de dos Gs cuadradas. ¿Sí? Entonces, hay una relación muy fuerte entre esas cuatro distribuciones de probabilidad, empezando por la normal. Cuando hablo de la normal me refiero a una normal 0,1, ¿sale? Pero en realidad tenemos cualquier distribución normal y cualquier distribución normal la podemos llevar a una normal 0,1. Con la normal 0,1 la empezamos a transformar y entonces podemos construir una T, podemos construir una G y podemos construir una F. Todas vienen de la normal, pero en la secuencia que se las narré podemos ir construyendo la T a partir de la normal 0,1, la G cuadrada, la F, ¿no? Bueno, entonces eso se los dejo de tarea para que lo investiguen. Va a ser parte de la tarea de hoy. Y en esas distribuciones, digamos, en algunas de ellas, partiendo de una normal 0,1, ¿cómo podemos construir una distribución T? ¿Cómo podemos construir una distribución G cuadrada? ¿Y cómo podemos construir una distribución F? ¿Sí? Entonces hay una relación de cómo generar la T, la F y la G a partir de una normal 0,1. Hay una relación entre todas estas distribuciones de probabilidad. Y todas estas distribuciones de probabilidad aparecen en pruebas en los modelos de regresión. Las pruebas de significancia, por ejemplo, ¿no? Los residuos, tan solo los residuos, buscamos que sean normal media cero, varianza sigma cuadrada, ¿no? Con esos residuos de un modelo de regresión, construimos la prueba de significancia T de los parámetros, ¿no? Entonces se le hace una transformación. Por eso es que quiero que investiguen teóricamente cómo se construye una T, una F y una G. Pero esas distribuciones aparecen constantemente en los modelos de regresión, en las pruebas de significancia individual, que son T's, la prueba de significancia conjunta, que son F's. Vimos varias pruebas de diagnóstico donde aparecen G's cuadradas, donde aparecen F's. Cada vez que hacemos una prueba de significancia conjunta, siempre va a aparecer bueno, no siempre, pero lo más común es que aparezca la F. Hay algunas pruebas que tienen que ver con la G cuadrada, por ejemplo, ¿no? Y y han salido también, son estadísticos que se distribuyen como una G cuadrada, y tiene sentido que esas G's cuadradas se construyan a partir de una normal. La normal, que tiene que ver con el modelo, está en los residuos, ¿no? Así que los residuos, en realidad, digamos, como lo práctico de todo esto es que los residuos los utilizamos para construir muchos estadísticos de prueba, asumiendo que son normales. Asumiendo que son normales, los estandarizamos y empezamos a construir
varias pruebas. Algunas, no todas tienen que ver con estas distribuciones, pero muchas tienen que ver con estas distribuciones. Así que están plagadas los modelos de regresión C de este tipo de pruebas, de este tipo de pruebas que tienen este tipo de estadísticos. Bueno, N-K se refiere a los grados de libertad. Cuando utilizamos ese tipo de expresiones, por ejemplo, hace ratito veíamos la fórmula de la varianza del estimador de las betas. La varianza del estimador de las betas entonces tiene un N-K. El N-K en una T, y para usar la T o para construir la T e interpretar la T, utilizamos la varianza que veíamos hace un momento, la fórmula que vimos. Y entonces el N-K se refiere a los grados de libertad que tiene la T. La T, la G y la F son distribuciones de probabilidad que tienen grados de libertad. Los grados de libertad, a medida que hay más grados de libertad, entonces las pruebas se vuelven más precisas. Y un poco yendo todavía más teóricamente, pues hay aspectos deseables de las pruebas a medida que el tamaño de la muestra es más grande. Pero si agregamos más variables, por ejemplo, cuando agregamos variables irrelevantes, entonces esta diferencia de N-K, todo el componente N-K, que son los grados de libertad, a medida que K es más grande, entonces el N-K va a ser más chico. Si el N-K es más chico, entonces hay menos grados de libertad. Entonces, esas propiedades deseables que tienen que ver con los grados de libertad, con una distribución con muchos grados de libertad, pues no las vamos a tener. Así que agregar variables irrelevantes afecta los grados de libertad y eso puede afectar la precisión de los estadísticos de prueba. Y al incorporar nuevas variables, como lo vimos hace ratito con el x cuadrado y, bueno, con la diferencia del ingreso que estaba al cuadrado y que estaba lineal, incorporar nuevas variables, pues nos da la posibilidad de que exista multicolinealidad. Más variables, pues más riesgo de multicolinealidad. Así que estos son los problemas que tiene la inclusión de variables irrelevantes. Y aún con todos estos problemas, estos no son tan graves como la omisión de variables relevantes. Por eso es que la omisión de variables relevantes se ataca en muchos sentidos. Por ejemplo, cuando hacemos la prueba de raíz unitaria, pues a la prueba de F se le agregan muchos rezagos, ¿no? O tenemos la posibilidad de agregarle rezagos para que haya más variables, más parámetros, y entonces podamos combatir el supuesto de omisión de variables relevantes. Esto también va a pasar en los modelos de series de tiempo, donde podemos meter muchas variables extras, pasado de una variable para explicar el futuro o presente de una variable, y a medida que hacemos eso, pues vamos a tener un posible problema de multicolinealidad, pero ahí haremos otro disclaimer aparte de eso, y también tenemos la consecuencia de que disminuyen los grados de libertad, por ejemplo, ¿no? Al agregar más variables. Ahí en las series de tiempo univariadas, en realidad no tenemos complicaciones por encontrar más variables. Va a haber muchísimas variables, ¿no? Pero pues tener muchísimas variables o agregar muchas variables nos puede dar algunos de estos problemas. Pero bueno, eso ya llegaremos a esa parte. Hay que dimensionar estos dos grandes problemas de la omisión y de la adición de variables. ¿Por qué? Pues porque en la medida que los entendemos, nos vamos a, y varias de sus particularidades, va a ser más fácil entender los siguientes diagnósticos que tenemos. Subimos un poquito para la siguiente diapositiva. Aquí simplemente se nos presenta formalmente la prueba de omisión de variables y la prueba de adición de variables. No me quiero detener mucho en esto, pero simplemente la hipótesis nula, tanto de omisión como de adición, siempre va a ser que los parámetros, ya sea que los que se están omitiendo, de las variables que se omiten o de las variables que se agregan, son cero.
Así que la hipótesis nula de una prueba de omisión de variables, como dice ahí, las variables que queremos testar pueden ser omitidas, ¿no? Eso es lo que afirmamos en la hipótesis nula. Sus coeficientes son nulos. Entonces, esa sería la hipótesis nula de omisión de variables. En la adición de variables tenemos como el mismo enunciado. Las R variables seleccionadas o que se estarían agregando, dice ahí, no deben ser añadidas, ¿no? Entonces, la hipótesis nula de la omisión de variables es que es correcta la omisión de variables. La hipótesis nula de añadir variables, dice ahí, va en contra, ¿no? de lo que deseamos, porque dice las R variables seleccionadas no deberían de ser añadidas. Bueno, aquí simplemente vemos aquí incluso podemos ver esto que les decía de los residuos. Fíjense, ahí tenemos un U estimador transpuesto, su subíndice R. Ese subíndice R se refiere a que es el modelo restringido. Cuando tenemos dos modelos, por ejemplo, tenemos el modelo original, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos un modelo restringido. Esto de modelos restringidos también es todo un capítulo o varios capítulos de textos de econometría. ¿Por qué hablamos de modelos restringidos? Porque si tenemos un modelo de solo variables significativas, venimos de un escenario donde hay un modelo general que tiene variables significativas y no significativas, y resulta que el modelo restringido sería el modelo al que le quitamos variables, ¿no? Entonces hay un modelo original y un modelo restringido, ¿sí? En este contexto de omisión de variables y adición de variables, tenemos un modelo restringido y tenemos un modelo, digamos, general. O sea, estamos comparando dos modelos. ¿Se acuerdan que cuando hacemos la prueba de omisión y adición, los estadísticos decían, oye, si tú tienes un modelo de 5 variables y quieres hacer una prueba de adición de variables irrelevantes, pues pruebas estas 3 variables adicionales y entonces tendrías un modelo original y un modelo, digamos, restringido, ¿no? Cuando tienes el modelo general y vas al modelo de solo variables significativas, tienes el original y un modelo restringido. Entonces, se comparan los residuos de ambos modelos y aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, este estadístico, que es una F, es el estadístico que nos permite probar o contrastar si es adecuada la omisión de variables y si es adecuada o si cometimos un error al añadir variables irrelevantes. Y luego aquí tenemos digamos, como una variante de la prueba de restricción, de la prueba, así se le suele decir, la prueba F de restricciones. Se llama así porque es el estadístico que tenemos ahí. Y tenemos otras opciones de estadísticos, como este que se llama LR. LR tiene esta distribución, es un -2 por el logaritmo de la log verosimilitud del modelo restringido menos la log verosimilitud del modelo no restringido. Esta expresión es muy común para hacer pruebas de hipótesis. Este -2 logaritmo de lo restringido menos logaritmo de lo no restringido. Esa expresión sale de una, no diría que de una demostración, pero sí de algunos despejes. Usan de unos temas que se llaman cociente de razones de verosimilitud. Entonces, ese -2 logaritmo de LR menos logaritmo de L es una expresión muy común cuando no sabemos darle una distribución de probabilidad a algún estadístico de una prueba. Y lo que va a ocasionar es que esa expresión se distribuya como una G cuadrada. Entonces, tenemos dos estadísticos para la prueba de omisión y adición, la F y la G cuadrada. ¿Sale? Podemos usar cualquiera de los dos. De hecho, los usamos en una clase donde hablamos de omisión y adición de variables, pero a lo mejor ya no se acuerdan. Ahorita los representamos un poquito para recordar esa prueba de omisión y de adición de variables. Y aquí en el PDF, si bajamos un poquito, lo siguiente que les muestra
digamos, la forma en la que este autor presenta la corrección de supuestos nos da una salida de cómo se haría en el Gretel, por ejemplo, ¿no? Ya es una versión del Gretel un poquito viejita, pero digamos, ahí se nos muestra un poquito lo que está pasando. Tienes un modelo y luego te vas a contrastes y ahí en contrastes pides la omisión de variables y tienes 3 opciones en esa ventanita, ¿no? Dice ahí estimar el modelo reducido, contrastar usando el WALT, que es otro estadístico para la omisión de variables, y la eliminación secuencial, ¿no? Entonces, simplemente nos está diciendo que, a ver, este es el supuesto, en qué consiste el supuesto y cuáles son sus consecuencias, y luego aquí está cómo se estima. Y luego les muestro algún ejemplo. Nosotros vamos a ir utilizando un ejemplo para revisar cada una de estas propuestas de corrección. Bajamos un poquito. Entonces, ahí les muestran simplemente la secuencia con el software y les da el resultado, ¿no? En este resultado, por ejemplo, podemos apreciar ciertos elementos. Dice, lo que vamos a hacer aquí es comparar el modelo 1 y el modelo 2, ¿no? Y la hipótesis nula es que el parámetro de regresión es 0 para precios, o sea, se está restringiendo una variable, que es la variable precios. Y luego dice, aparece un estadístico de contraste, que es una F, y tiene su valor P. Y luego viene ese enunciado que ya habíamos visto. De los 3 estadísticos de selección de modelos, 0 han mejorado, ¿no? Entonces, comparas un modelo original contra un nuevo modelo. A ver si puedes subir otra vez un poquito, Dani, para que veamos el modelo original. Aquí tenemos un modelo original, fíjense. Está el consumo y está explicado por la renta, que es el ingreso, y luego por los precios. Bueno, hacemos una prueba de omisión de variables. Seleccionamos la variable que vamos a omitir, es lo que se ve en la ventanita. Seleccionamos la variable precios y entonces se va a estimar un nuevo modelo, un modelo restringido, donde la variable precios ya no está. Y nos dice, pues, cuántos estadísticos mejoraron. Si aquí, por ejemplo, vemos el Schwartz de este modelo, dice 27.73. Si bajamos y vemos el siguiente modelo, la siguiente diapositiva, y buscamos el Schwartz, dice que es 47, ¿no? Y entonces no mejoró el Schwartz, por ejemplo, ¿no? Con este modelo. Al restringir esa variable, el modelo no mejoró. Y lo podemos ver en el Schwartz, pero también en los otros criterios de información. Por eso es que el enunciado dice, de los 3 estadísticos de selección del modelo, 0 han mejorado. Sí, digamos, esa es como la forma fácil de hacer esta interpretación de la prueba de omisión de variables. Tengo el original, omito una variable, generas un nuevo modelo. ¿El nuevo modelo es mejor? Si el nuevo modelo es mejor, entonces sí fue adecuado omitir la variable. Si el nuevo modelo no es mejor, no fue adecuado omitir la nueva variable, ¿no? Y eso es lo que nos está diciendo esta salida. Podemos hacer entonces la interpretación que les acabo de dar con lo que está en negritas, que es lo más fácil, esta interpretación de los criterios de información, o podemos hacerlo con el estadístico de contraste que está ahí. Si hacemos la lectura de ese estadístico de contraste, decíamos hipótesis nula, los parámetros de las variables deben de ser 0, ¿no? La hipótesis alternativa es que los parámetros de las variables omitidas no deben de ser 0, ¿no? Ahí tenemos un valor P y entonces muy chiquitito. Lo que diría es rechaza la hipótesis nula. En la hipótesis nula los betas de las variables de la prueba son 0 y eso significa que se omiten las variables, ¿no? Que son, bueno, se omiten las variables para no decir que son relevantes, se omiten las variables de interés, hacemos el estadístico, está su valor P y se rechaza esa hipótesis nula. Por lo tanto, no fue adecuado pensar que eran 0 esos coeficientes. Hipótesis alternativa, y lo que nos dice es, no hay que omitir variables porque esas variables son relevantes. Eso es lo que dice la prueba. ¿Duda hasta aquí? ¿Se entiende lo que les acabo de explicar? Okay. Bajamos un poquito. Y bien,
viene aquí una opción que se llama el WALD. El WALD también es un estadístico para omitir variables. El WALD aparece cuando seleccionamos esta opción de omitir variables y, bueno, es como la segunda casillita de esta ventanilla, ¿no? Así que también podemos utilizar el WALD para hacer una prueba de omisión de variables, además del estadístico F que veíamos hace un momento. Y aquí simplemente nos está ejemplificando una salida del WALD, donde sale un punto 0.68, por ejemplo. Y luego tenemos ahí el estadístico F, que es de 0.08. Entonces, si vemos el WALD, es distinto del F. Pero, digamos, podemos usar, o sea, es distinto porque da distintos números, son estadísticos distintos para lo mismo, para probar la omisión de variables, pero para muchos el WALD es superior que el estadístico F. Así que cuando hablan de omisión de variables, muchos no usan la F, usan el WALD, ¿no? Y la interpretación es la misma. La hipótesis nula es que los parámetros valen 0, la hipótesis alternativa es que son distintos de 0. Así que, pues ahí tenemos el WALD, que es justo la fórmula que veíamos hace ratito, que es una G cuadrada. Bajamos un poquito más. Y luego tenemos aquí el test para añadir variables, que es la misma idea. Solo que aquí, pues para ejemplificarlo, partimos ahora del modelo chiquito, donde solo está la renta. Y ya sabemos que falta la variable precios. Y ya sabemos por la prueba pasada que la variable precios es relevante. Entonces, vamos a suponer que partimos de este modelo, que solo tiene la renta como variable explicativa, y queremos hacer una prueba de adición de variables irrelevantes. Entonces seleccionamos el menú, escogemos qué variable es la que podemos meter, metemos esa variable y seguimos en el procedimiento. Se va a generar un nuevo modelo, se van a comparar los dos modelos. Bajamos un poquito para la siguiente diapositiva. Entonces se comparan los dos modelos, obtenemos una salida y ahí está. Nuevamente, la hipótesis nula, aunque es una prueba de adición de variables, es que los parámetros que nos están interesando son 0. Si es una prueba de adición de variables irrelevantes y en la hipótesis nula estamos diciendo que los parámetros son 0, pues habría que ver si nos quedamos con la hipótesis nula o la alternativa. En la alternativa algún parámetro no es 0, entonces no fue adecuado, ¿no? Digamos, añadir variables fue útil porque no son variables irrelevantes, ¿no? Es lo que nos diría la prueba. Si vemos la lectura, digamos, esclarecedora de todo esto, es de los 3 estadísticos de selección de modelos, 3 han mejorado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos metiendo la variable precios. Ya habíamos visto que la variable era relevante, pero ahora estamos como asumiendo que no la hemos metido, que no sabemos cómo es. La metemos y hacemos una prueba de adición de variables irrelevantes. ¿Fue adecuado agregar esa variable? Sí, sí fue adecuado, porque mejoraron los estadísticos. Entonces, no es una variable irrelevante, esta de precios, ¿sí? Y ahí lo podemos ver también, pues en el estadístico de contraste. Se rechaza la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa señala que tenemos que rechazar el supuesto de adición de variables irrelevantes, ¿sí? Entonces, ahí está la lectura de esta prueba. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Ok. Muy bien. Pues es confuso un poquito, pero se tiene que, digamos, se tiene que entender esta parte de la omisión y de la adición, porque es el supuesto
que de alguna manera está relacionado con el inicio de la corrección de supuestos. Veíamos el ejemplo de la diferencia en el ingreso y la diferencia al cuadrado, ¿no? Y básicamente, no sé si se dan cuenta, pero cuando estábamos comparando los modelos, el que solo era lineal con el que era lineal y cuadrático, estábamos viendo qué tanto mejoraba el modelo, ¿no? O sea, lo vimos con las R's cuadradas y la R cuadrada ajustada. No lo vimos con los criterios de información, porque lo íbamos a explicar aquí. Lo estábamos haciendo con eso, porque además es un poquito más intuitivo. Pero nos damos cuenta cómo estamos, al buscar R's cuadradas altas, al buscar variables significativas, estamos tratando de no tener un problema de omisión de variables relevantes, ni de adición de variables irrelevantes también, ¿no? Al quedarnos solo con variables significativas. Así que ese supuesto lo estamos en la práctica verificando y validando, aunque tal vez no lo sabíamos o no lo habíamos dimensionado. Ya sabemos cuáles son sus consecuencias, pero justo por sus consecuencias, o ya agregándole sus consecuencias a los procedimientos que hacíamos, vemos cuál es la relevancia de verificar esto, ¿no? Y podemos, no diría que adornarlo, sino formalizarlo, agregándole pruebas de adición de variables y de omisión de variables con estas lecturas, ¿no? Así que ahí está ese gran supuesto, y digo gran supuesto porque tiene muchos detalles y porque no es sencilla su interpretación, y además porque es el supuesto por el que hay que empezar. Es decir, busquemos dentro de las variables, busquemos dentro de los modelos aquel modelo que nos permite tener la posibilidad de no cometer, digamos, de tener una forma funcional adecuada, en el entendido de que no hay omisión ni hay adición de variables irrelevantes. No hay omisión de variables relevantes y no hay adición de variables irrelevantes. Y una vez que ya hemos explorado esto y que hemos hecho esfuerzos en esta dirección, entonces sí podemos explorar la parte de la forma funcional lineal. Por ejemplo, cuando veíamos esto del cuadrado de la base 3-5, 3-6, exploramos la forma funcional lineal y encontramos más variables, pero digamos, si se fijan, al abordar la forma funcional lineal, estamos regresando al supuesto de la omisión y de la adición, ¿no? De alguna manera vamos a ver que conforme avanzamos en los supuestos, nos van regresando a los supuestos anteriores. Por eso es que en la corrección de supuestos se sugiere empezar por aquí. Vamos a la forma funcional que está ahí abajo, y de la forma funcional ya también hemos explorado bastante lo que hace ese supuesto. Subimos un poquito. Solo va a haber una o dos cositas que habría que puntualizar. Dice ahí, podemos tener sospechas de no linealidad. ¿De dónde viene esto? Aquí nos habla dice, de la teoría económica o de la información muestral. ¿Por qué habla de estas dos cosas? La teoría económica, es decir, aquí habla de la teoría económica porque esto está muy desarrollado por los economistas, pero también podría ser una teoría del ambiente en el que estemos trabajando unas variables. Por ejemplo, un ambiente actuarial, hablando de seguros, podría ser un ambiente demográfico, podría ser un contexto de finanzas. Entonces, la teoría que relaciona variables con las que estamos haciendo un modelo nos puede decir algo sobre la no linealidad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, en economía es muy común utilizar una función que se llama función de producción Cobb-Douglas. Esa función de producción consiste
en su versión más simple, es una función donde, digamos, hay una variable y es la cantidad producida de un bien o de un servicio, que es igual a dos variables muy generales, capital y trabajo. Entonces, el capital y el trabajo explican el nivel de producción. Pero cuando uno estudia microeconomía y ves esas funciones, resulta que la función Cobb-Douglas es capital, pero el capital está elevado a una potencia alfa y el trabajo está elevado a otra potencia beta. Esa es una expresión no lineal en parámetros, ¿sí? Esa expresión no lineal en parámetros puede servir de base para que yo haga un modelo donde trato de explicar el nivel de producción según el capital invertido para producir y según la cantidad de trabajo invertida para producir. Así que la teoría me proporciona formas funcionales. Esa es la idea. ¿De dónde viene entonces la sospecha de que entre los datos que estoy utilizando para modelar hay no linealidades? Pueden venir desde la teoría, pero también pueden venir desde la información muestral. Si hacemos un diagrama de dispersión entre la variable cantidad producida y el capital, y resulta que el capital, el diagrama de dispersión hace una curva, entonces el capital al cuadrado, ¿no?, me explica el nivel de producto. El capital es tal que con pocas cantidades de capital se exponencia la cantidad de producto. Y eso lo puedo ver en un diagrama de dispersión. Así que dice ahí, ¿por qué sospechamos de la no linealidad? Por la teoría, que nos ofrece formas funcionales, y también por un análisis de estadística descriptiva como de un diagrama de dispersión. De ahí podemos observar que existe la posibilidad de no linealidades. De hecho, si hacemos un diagrama de dispersión, de hecho, a ver, ¿puedes proyectar el Gretel otra vez, por favor? Y fíjense, vamos a hacer un diagrama de dispersión entre y de t y el cuadrado, perdón, entre c de t y el cuadrado de y de t. Bueno, si lo tienes por ahí, si no, genéralo otra vez. El cuadrado de y de t. El cuadrado de la diferencia de y de t, de hecho era, ¿no? Eran diferencias de c de t y diferencia de y de t. Y ya tenemos ahí diferencia de y de t y faltaría el cuadrado de la diferencia de y de t, ¿no? Listo. Y ahora sí, hagamos una regresión entre la diferencia de c de t y el cuadrado de la diferencia de y de t. Así, lo seleccionas también, le das un clic derecho si quieres. Ajá. Y entonces, gráfico de dispersión XY, exacto. Esperaríamos que se vea algo. No se ve mucho. Pero creo que es por... A ver si lo amplías un poquito. La variable en el eje X. Creo que sí se alcanza a ver. Miren. Ahí están los datos. Y por default se traza una línea recta de una regresión lineal entre esas variables. Pero si ustedes observan los datos, hay muy poquitos que son como, ¿cómo decirlo?, que se salen de la nubecita donde empieza la línea, ¿no? En esa nubecita donde empieza la línea, por ejemplo, si trazáramos una media curva, eso describiría mejor la relación entre diferencia de c de t y la diferencia de y de t. O sea, el tener un cuadrado en la diferencia de y de t.
tendría más ajuste que esa línea. ¿Sí lo ven? Pero también la línea es útil para describir, por eso es que teníamos un modelo con una variable lineal y una variable cuadrática. Entonces, ese cuadrado que ustedes ven ahí es muy útil. Bueno, este diagrama de expresión es muy útil porque desde aquí, aunque eso a veces cuesta trabajo ver las formas funcionales en los diagramas de expresión, cuando son no lineales, cuesta trabajo, por eso hacemos las pruebas, porque ya la prueba me dice, ah, mira, sí, prueba un cuadrado, ah, mira, sí, prueba un logaritmo, ¿no? Ah, mira, sí, prueba un cubo. Eso es más sencillo, ¿no? Pero sí podemos ver aquí cómo el cuadrado puede ser más explicativo, y eso entonces lo pudimos haber visto desde un análisis exploratorio, ¿no? Que es lo que nos decía la presentación. Puedes revisar la presentación ahora sí, Daniel, y ya con eso concluimos por ahorita. Dice ahí, ¿por qué sospechamos de no linealidad? Pues por la teoría, por la información muestral. Dice, la especificación errónea de modelos lineales tiene consecuencias similares a la omisión de variables relevantes. Podemos detectar esto también bueno, primero, podemos detectarlo por una prueba de forma funcional lineal. Pero aquí dice algo bien importante, dice, cuando la especificación, hablando de la linealidad o no, es errónea, ¿no? Es decir, que a fuerzas metemos un modelo lineal cuando no hay una linealidad. Esto es similar a los problemas o a las consecuencias de la omisión de variables. Entonces, fíjense, las consecuencias de la omisión y las consecuencias de una forma funcional lineal incorrecta son las mismas. ¿Cómo? Esto es como un médico, ¿no? O sea, tú ves un síntoma y dices, bueno, ese síntoma puede ser porque tienes una infección en el estómago, ¿no? O puede ser porque tienes una infección en la garganta, ¿no? Y el síntoma es el mismo, que tiene fiebre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el padecimiento, ¿no? Lo que vemos en una regresión son síntomas. Hay que atacar el padecimiento, pero vamos a atacar el padecimiento con un orden sugerido. Sin embargo, aquí se empieza a ver un poco la complejidad de la tensión de supuestos que no se cumplen, que es que dos supuestos que no se cumplan pueden manifestarse de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a atender? El que esté primero en el orden de la propuesta de corrección de supuestos, ¿no? Y bueno, aquí ya nada más nos dice cómo tratar la no linealidad, que en este caso, esta presentación solo nos habla del supuesto de mínimos cuadrados no lineales, que vamos a abordar el martes para ver qué son los mínimos cuadrados no lineales. Pues bien, terminamos nuestra sesión de hoy.